Bien, para resolver este caso, vamos a empezar primero con lo que sería la eliminación del usuario. Como ya hemos explicado, eso se va a basar en lo siguiente. Primero, trabajar en lo que sería el manejo de las interfaces. Correcto. Por lo tanto, ya dijimos que la interfaz no es otra cosa que una clase especial donde solamente pondremos el qué se va a hacer. Para nuestro caso, si queremos eliminar los datos de un usuario, o eliminar todo el usuario, nuestro método es un método que tiene un acceso público. No se olviden, las interfaces, sus métodos son públicos. Y para registrar, eliminar y actualizar, devolverán un valor de tipo entero. Bien, el nombre de nuestro método y lo que vamos a darle es el parámetro. ¿Qué datos serían necesarios para poder hacer la eliminación? Perfecto, el código. Y el código para nuestro ejercicio será ¿de qué tipo? Muy bien. Y la pregunta es, ¿por qué sería entero? ¿De dónde sacamos que es entero? Perfecto, de la base de datos. Y además, no te olvides que para abrir esta base de datos, lo hacemos con botón derecho, abrir como archivo de texto. Acá tenemos que el código es un campo de tipo entero. Pero mucho cuidado, mira que por ejemplo, y eso lo has hecho en productos, para productos, el código de los productos más bien es un campo tipo char. Es decir, que lo tendríamos que haber puesto o asignado como string. Excelente. Bien, hasta acá nuestra interfaz simplemente tiene el método que necesitamos. Grabamos y el siguiente paso para nosotros sería crear la clase de gestión. Como ya la clase está creada, recordemos lo importante de esta clase. ¿Cuál es? Que una vez que crees la clase de gestión, hay que ponerle la interfaz que nos va a servir para implementarlo. Como ya la interfaz está implementada, porque ese fue tema de la clase anterior, lo que nos arroja es un error. ¿Por qué? Excelente, porque como acabamos de agregarle un nuevo método a la interfaz, se asocia y nos manda ese error. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo agregamos este método? Excelente. Nos podemos ubicar en la clase y agregamos el método. Perfecto. Acá nos avisa, Eclipse nos avisa que acaba de aparecer algo nuevo y que no está completo. Le damos clic y acá tenemos el método listo para trabajar. Bien, como mencionamos, registrar, eliminar y actualizar son similares. Es tan similar que mira lo que yo voy a hacer. Voy a copiar todo el contenido de mi método y lo voy a copiar dentro del método eliminar. ¿Ya está? ¿Por qué, profesor? Porque este eliminar necesita devolver un valor entero, que ya está por acá, ¿no? ¿Se entiende la idea? Necesita preparar una sentencia, necesita preparar una serie de elementos. Lo único que voy a cambiar son dos cosas. Primero, la cadena, porque como lo copié de un registrar, tenía un insert. Y segundo, voy a ver si estos parámetros son necesarios o no. Ah, muy bien, será uno. ¿Qué es lo que vamos a poner acá? Vamos a poner toda esta sentencia, ¿ya? La vamos a copiar dentro de nuestra cadena SQL. ¿Vamos? La sugerencia es que una vez que copiamos la cadena, la pongamos también, la copiemos arriba como comentario. Esto para poder tener una guía de lo que nosotros estamos manejando, lo que vamos a manejar. A ver, ¿cuántos parámetros tiene esta sentencia? ¿Cuántos? Dos. ¿Cuáles son esos dos? El estado y el código. La respuesta es no. Solamente tiene un parámetro.
¿Por qué? Porque el estado, exacto, el estado va a cambiar siempre a 2. Sin embargo, el dato que nos va a servir para saber a qué dato vamos a cambiar, vendría a ser simplemente el código. Entonces, como solamente tenemos un solo parámetro, que es lo que justo mencionó su compañero, me voy a quedar con un solo prepare statement. Ya está. Pero este prepare statement, ¿cómo lo reemplazo ahora? Ya no le voy a poner como 1, sino que más bien los parámetros se van a reemplazar con interrogaciones. No se olviden, todo lo que sea parámetros lo vamos a utilizar con interrogaciones. Entonces, ahora sí, nuevamente, ¿cuántos parámetros tenemos? 1. Y este parámetro que acabamos de reemplazar, inicialmente, ¿qué tipo de dato era? Es un entero. Entonces, acá ya no necesariamente va a ser string. Ahora va a ser, ¿qué cosa? Set in. No hay integer en este caso, hay que tener cuidado, ¿no? Acá es set in. Y le vamos a poner primer parámetro. ¿Y con qué información vamos a reemplazar este parámetro? Exacto, con el código. Nada más, así que en vez de get nombre, le vamos a poner la variable código. Ya está. Profesor, ¿y por qué antes había punto algo? Porque en el método que teníamos que era registrar, se estaba recibiendo como información un dato de tipo usuario, y ese usuario tiene código, nombre y todo lo demás. En nuestro caso estamos poniendo esta opción de acá. Muy bien, y te cuento, estas son las dos únicas cosas que tienes que poner. Siempre tener cuidado con la sentencia. Ahora, el punto y coma, si quieres lo pones, si no, de preferencia lo quitamos, ya vamos a ver después por qué lo quitamos, y ponerle los parámetros. Bien, ahora vamos al formulario de mantenimiento y vamos a activar el botón de eliminar. Entonces, si tenemos nuestro formulario, lo que vamos a hacer primero es darle doble clic a ¿qué cosa? Al botón eliminar, correcto. Acá también viene la recomendación que habíamos dicho. No trabajar, ojo, no trabajar directamente en el botón, salvo que sea abrir ventana y cosas por el estilo. ¿Por qué? Porque si te manda un error, como está dentro del constructor, excelente, puede borrar todo, ¿no? Y empiezan los problemas de que me sale mal y todo lo demás. Entonces, preferible lo llamamos mediante métodos. Por ejemplo, eliminar. Error, porque no está creado. Así que vamos a crearlo fuera de nuestro constructor. Sería void eliminar. No, void a eliminar. Bueno, y nuestro eliminar, lo que tendría que hacer, ¿qué cosa es? Primero, ¿qué cosa sería? Exacto, entonces lo primero que voy a hacer es leer el código del producto que queremos, o del usuario en este caso, leer el código del usuario a eliminar. Y como ya sabemos, si el código es un entero, sería pues int. Ya está, y de frente vamos a leerlo de la GUI, ¿no? Código, leer el código eliminar que viene de la GUI. Por lo tanto, ¿cómo leo ese código de la GUI? Exacto, txt código.get text. Excelente. Recuerda que si esto es un valor, y eso pasó hace un momento, exacto, hay que ponerle un parseo, ¿no? Integer.parsing. Hasta ahí estamos leyendo solamente el código. Con este código lo que vamos a hacer es, ¿qué cosa? Eliminar ese código o ese usuario con este código en la base de datos. Por lo tanto, el siguiente paso es llamar al método eliminar. Pero este eliminar, ¿dónde se encuentra? En la clase gestión. Así que vamos a hacer una versión súper corta de esto. ¿Cómo sería?
voy a poner new, gestión de usuario, punto, y en gestión de usuario voy a llamar a qué método, a eliminar. Como tú observas, recuerda, eliminar necesita un código, que casualmente es el que tenemos acá. Y este eliminar me va a devolver un valor de tipo entero. Así que voy a ponerle eliminar, le paso el código o le dejo el código que ya tenemos por acá. Y toda esta información la vamos a guardar en un valor de tipo entero. Finalmente, lo que vamos a hacer es validar. ¿Qué cosa? Si es que se realizó correctamente el proceso de eliminar. ¿Y cómo lo validamos? Pues simplemente sería un if, ¿no? Si ok es igual a 0, porque al ser un entero, recuerda que 0 será para nosotros que no se realizó. ¿Y cómo le mando un aviso al usuario? J8 panel show message con nulo y le ponemos ¿qué cosa? Error al eliminar. Y en caso de que no fuera 0, que sí devolviese un valor, le mandamos un mensaje que diga qué cosa. Ahí está, ¿no? Eliminó usuario, ¿no? O usuario eliminado, ¿no? Bien, acabamos de ejecutar nuestro proceso de eliminación y como vimos nos manda error al eliminar. Y si observamos, nos muestra un mensaje en la consola que dice primero, driver no instalado, y por eso se generó una sentencia nula. Entonces, acá lo que hay que hacer es dos cosas. Recordemos, antes de hacer la interfaz, los mantenimientos o el modelo, habían dos pasos que había que tener en cuenta. ¿Cuáles eran esos dos pasos? Excelente, muy bien, señor. Instalar las librerías, y casualmente por eso nos arrojaba el error, porque la librería del conector no está, ¿qué cosa? Activado, instalada. ¿Cómo agregamos la librería? Perfecto, clic derecho, build path, y le ponemos agregar al build path. ¿Ya estamos? Listo, ese es uno de los elementos. ¿Y cuál es el otro paso previo que teníamos que ver? El nombre de la base de datos. ¿Y dónde está eso? En utils, en MySQL Connection. No se olviden, son dos pasos previos que hay que tener en cuenta. No. El driver solamente es por la librería. Nada más, porque no estaba instalado. Pero nos podría haber arrojado también otro mensaje como base de datos no conectada o error de conexión. ¿Por qué? Porque la contraseña no es MySQL de esta forma. La contraseña, ¿qué cosa es? Correcto. Y además, ¿qué más falta corregir acá? El localhost. ¿Por qué? Porque para esta computadora, para este servidor, el puerto 2.33007. Entonces no olvidemos que esos son los pasos previos, que incluso lo podemos copiar de la plantilla, pero que hay que tenerlos, ¿no? Bastante precaución. Muy bien, guardamos esta información y ahora supuestamente si ponemos el código 2, ahora sí nos dice eliminó al usuario. Y si vamos a la base de datos, actualizamos la información, vemos que efectivamente el estado para el usuario 2 acaba de cambiar.